Lo sé, otro mes y otra vez que me estás echando la bronca, pero es que es incomprensible. Bueno, pues parece ser que la maldita agenda vuelve a echarme la bronca un mes más. Ahora os cuento. Bienvenidos amantes de la fantasía al cuartel general de los octadriles, la caverna del enano. Hoy, pues, toca el archivador desastre de marzo de este año, de 2021. Y también un balance lector con la maldita agenda que ha vuelto a echarme la bronca, pero ahora os vuelvo a contar. Y pues aquí está el wrap-up del mes de marzo y como veréis, ya se me ha quedado corto el archivador que propuse para el mes pasado y he tenido que volver también a este. Y es que ha sido un buen mes lector, lleno de lecturas y bastante buenas, con bastante feeling, ¿no? Me ha gustado mucho todo lo que he leído, pero no me voy a liar mucho porque, como veréis, tengo mucho material. Así que comenzamos por el archivador pequeño y así luego lo quitamos de en medio. ¿Y con qué empezamos? Pues empezamos con Valero y Guarnido en Brujeando. Se acabó la magia, primer tomo, editado por Norma Editorial. Es una historia muy corta de brujas, de este trío de brujas, que la verdad es que te hace sonreír. La verdad es que es un dibujo muy bueno, muy al estilo de Black Sack, me refiero a la edición, ¿no? Es tapadura, son historias cortas, son 3 historias que iré haciéndome poco a poco con ellas, y el dibujo mola un montón. El guión es súper divertido y son 3 peculiares brujas que viven solas en una realidad paralela, ¿no? En la que hay brujas, hay hadas, y ellas 3 viven solas, ¿no? Son brujas muy ancianas, y son muy peculiares, ¿no? La verdad es que hay continuos gags de humor entre ellas y aparece este personaje que iniciará la locura. Y está curioso porque hay un mundo bastante bueno creado, en el que hay también monstruos, vampiros, y está divertido, así que habrá que seguir la saga. Así que Brujeando, de Valero y Guarnido, se acabó la magia, primer tomo de Norma Editorial. Vamos a dejarlo por aquí. Y seguimos con cómic. Este mes me he metido mucho con los cómics. Y os voy a traer, a ver si soy capaz de sacarlo. Pues mira, he sacado varios. Cojo el primero. DC Super Hero Girls Crisis en los finales, de ECC Ediciones. Aquí lo tenéis. Esto es una edición de las Super Hero Girls, pues las heroínas del mundo de DC, llevadas a un instituto. Digo que es una edición antigua porque se ha renovado estos personajes y ahora lo está trayendo Hydra Editorial en la novela gráfica juvenil, pero estos tomos empecé a hacerlos con las peques y la verdad es que son divertidas, son historias en las que las protagonistas son estas heroínas que son compañeras del instituto, ¿cómo se llama? Super Hero High, en el que aparecen no solo ellas, aparecen muchos personajes, tanto masculinos como femeninos del mundo de DC, pero convertidos todos en adolescentes de instituto, ¿no? Entonces son historias que mezclan su capacidad de ser superhéroes, ¿no? Incluso de hacer guardias nocturnas para vigilar la ciudad, para protegerle, pero también sus dudas como adolescentes, sus problemas de integración dentro de las clases, los profesores. Está muy divertido. Así que poco a poco tengo unos cuantos tomos, os lo iré trayendo por allí. Y seguimos con DC, ¿vale? Legión de Superhéroes, el número 0. Que me parece una idea muy chula, no conocía absolutamente nada del tema. Anda, de la anterior no se mostró ningún interior, para que lo vierais. Qué desastre soy. Y este me ha parecido una historia muy chula, es el tomo 0, ya tengo los 3 primeros tomos, creo. Y es una historia posapocalíptica, es decir, ha pasado mucho tiempo de la época de los superhéroes y además está puesta en un mundo extendido, en una galaxia extendida en la que hay más formas de vida, ¿no? Y se centra en esta personaje, algunas
algunas imágenes molan un montón. En este personaje principal de pantalla, que tiene que ir descubriendo la situación de los superhéroes, ¿no? Pero ya no existen, o al menos ya no están casi ninguno de los clásicos que tenemos en el imaginario de DC, ¿no? La verdad es que me cayó por casualidad este tomo, me llamó la atención y conozco bien poco de la historia, ¿no? Hay museos dedicados a los superhéroes y ella está intentando encontrarse porque tiene una dualidad. Ella es una persona normal, se puede decir, y después es el alter ego de una superhéroe, Rosa y Espinas, y la verdad es que está muy chulo. Quiero seguir la serie y os la iré trayendo. Seguramente cuando acabe el arco os lo traigan de forma conjunta. ¿Qué más cositas? La Liga de la Justicia Oscura, el número 1, también de DC, traído por ECC Comics. Me gusta mucho porque, como os hemos comentado en otros vídeos, a mí la magia en el mundo superheroico me llama la atención. Y aunque es cierto que no soy un gran experto, ni muchísimo menos, en este tipo de superhéroes, ¿no?, dentro de este mundillo, me ha gustado mucho. Me llamó la atención lo primero que incluyeran en esta liga a Wonder Woman, porque sí que es cierto que Zatanna, que la cosa del pantano y tal, pues puedo llegar a entenderlo. Además aparece también Constantine, que es un personaje que me encanta. Pero la inclusión de ella, y además que es la que está intentando organizar la Liga de la Justicia Oscura, es decir, agrupar a los grandes expertos en magia por lo que va a venir, pues me ha parecido una idea muy buena. Hay mucha acción, empieza a verse algo de lo que les está atacando al mundo mágico, que se ha vuelto loco en el universo de DC en este momento. Y me parece que es un inicio bastante fuerte de esta serie. Así que os iré trayendo poquito a poquito, yo creo que mensualmente, tomos, que tengo unos cuantos de la Liga de la Justicia Oscura, y os iré contando, porque la magia superheroica, como os digo, me apasiona. Más cositas. Pues mira, este archivador yo creo que va a estar repleto de cómic. Pues como os traje en el wrap-up anterior, Scooby-Doo y sus amigos, el número 2, en este caso con Teen Titans. Es que mola un montón. Es una bizarrada realmente, ¿no? Aquí podemos ver a los super amigos, ¿no?, a la pandilla de Scooby-Doo en Temiscira, en la que no puede tocar el suelo ningún pie de un hombre. Entonces hay situaciones bastante increíbles. También están en la torre de los Teen Titans, que tienen que resolver un tema de fantasmas. Son muy bizarros, son muy divertidos, muy cortos, porque vuelven a ser tres historias muy cortitas, pero me lo estoy pasando muy bien y a las pequeñas les está gustando mucho. Más cositas por ahí. Pues sí, este archivador era... No, totalmente de cómic, no. Bueno, vamos a dejar esto por aquí para que no estorbe. Pero sí que voy a coger lo que os comentaba antes de Hydra y sus novelas gráficas. En ese caso eran las juveniles para DC Super Hero Girls. En este caso cojo una un poquito mayor, que es joven adulto, que es Gotham High. Gotham High es una historia de los personajes de DC, sobre todo de Gotham. En este caso se centra mucho en Bruce Wayne, en un instituto, ¿no? También aparece Selina, es decir, Catwoman, y qué está sucediendo, ¿no? Porque él se vuelve a integrar en un instituto. Al final tiene sus peculiaridades después de la muerte de los padres, de haber estado fuera. Además aparece un Alfred totalmente diferente, porque es un aristócrata. No sé, es una reinterpretación de todo el mundillo de Gotham, dándole una vuelta de tuerca. Me ha parecido diferente, original, bien dibujado, porque la verdad es que está bastante chulo. Yo creo que están haciendo ediciones bastante curiosas, en la que se centran mucho más en el Bruce Wayne que en Batman, ¿no? Y en el instituto de Gotham, y en cómo se tiene que ir él adaptando y conociendo a gente para seguir adelante. Hay un caso de investigación, por supuesto, si no
no tendría sentido Bruce Wayne Batman, se puede decir. En este momento no es Batman. Y me ha parecido muy entretenido. Entonces, si se siguen haciendo entregas, supongo que las iré viendo. Es una historia que en sí se queda cerrada, pero como hay tanto que contar de Bruce y de lo que se plantea, yo creo que podría haber alguna cosilla más. Pero bueno, ya os lo iré diciendo. Y para rematar este pequeño archivador, el que hemos dejado apartado, os vengo a traer una lectura recomendada directamente por mi hija mayor, ¿no? Porque empezó a llevar libros, o lleva llevando libros este año para leer antes de entrar en clase, y justamente ha habido como una especie de locura entre todos los chavales, ¿no? Se han ido viendo leer unos a otros, y al final todos están acabando con esta colección, que ahora mismo creo que son 3 libros o 4 libros y está a punto de salir el quinto, algo así. ¿De qué libros estoy hablando? De Los Compas. By Crack, El Trolino y Timba, ¿vale? Los Compas y el Diamantito Legendario. ¿Vale? Es un libro enfocado directamente a ellos, que llega de una serie de canales de YouTube que los chavales están siguiendo, que son así muy, muy divertidos, muy de gamers y tal. Pero la historia que nos cuentan aquí es la historia de estos tres amigos que se van de vacaciones y resulta que se alinean los planetas, se puede decir, y empieza el fin del mundo. Y ellos están en medio de la nada. Y está todo contado con un humor muy fácil, muy rápido, muy directo, que engancha yo entiendo que esta obra les haya gustado muchísimo a los chavales, porque te la lees en nada. Al final, no os creáis que no es un mal tomo, ¿eh? Es cierto que tiene ilustraciones, está curioso, está tapa blanda, es muy accesible a los chavales, con un lenguaje, como os decía, muy rápido, muy divertido, con bromas que a lo mejor incluso ellos no entenderían tanto. Pero sí que te va contando una narración que parece más seria y te va metiendo sketch de humor, ¿no? Entonces está curioso. Y te cuenta la historia de estos 3 personajes que se tienen que enfrentar al fin del mundo, a un fin del mundo que no entienden, y que poco a poco van descubriendo con ayuda de otros personajes. Y la verdad es que está muy entretenido. Es una historia de aventuras, es una historia de humor, es una historia de amistad y de responsabilidad, ¿no? De al final tener que enfrentarse a las cosas. Y está muy divertida. Así que supongo que seguiré leyendo la serie según lo vaya acabando mi hija y os lo iré trayendo. Pues me ha parecido muy, muy divertido, y para este mes en el que también ha sido el día 2, el día del Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, me parece que traeros así cosillas, pues eso, ¿no? Para un público más infantil o juvenil en un momento dado puede ser interesante. Y ahora empezamos con el monstruo. El monstruo, porque es que está lleno. Así que vamos a empezar con una de las grandes lecturas que he tenido este mes, ¿no? La verdad es que ha sido un mes bastante bueno de lecturas, pero hay 2 o 3 que destacan sobre las demás, ¿no? Y que me las he apuntado para el famoso top de final de año, pues me las estoy apuntando para luego ir más a tiro hecho. ¿Y cuál es de la que os hablo? Los ahogados, de Ismael Ferreira, editada por Realuc. Es un bolsilibro, ¿vale? Es decir, os quito esto porque aquí hay un spoiler que te venía luego para abrirlo al final. Es un bolsilibro, ¿vale? Pero es un bolsilibro que aparte de leérmelo de 2 sentadas, me ha gustado muchísimo, ¿no? Os cuento la sinopsis y así os pongo un poquillo en faena, ¿no? El mundo ha cambiado debido a un desastre natural sin precedentes. La barrera genética entre especies ha caído y los ciudadanos no humanos y los Homo sapiens pradensis forman parte del día a día. Esta nueva realidad y la amenaza de las llamadas aberraciones hicieron que se creara el cuerpo de esterilizadores, personas formadas para hacer frente a todo aquello que se salga de lo normal. El doctor Jelisia Pestis, esterilizador de la Universidad Europea, tendrá que viajar al pueblo de Mostrando cuando los restos de una joven rarensis aparecen flotando en el lago Funtera. No será la única víctima y el doctor y su fiel ayudante Kino Ecus se verán envueltos en una red de engaños y mentiras que ocultan una perturbadora verdad.
Pues la verdad es que el universo que ha creado Ismael es alucinante. Es decir, a mí me ha gustado muchísimo. En el que hay, pues eso, ¿no? Se ha roto, es decir, el personaje, los dos protagonistas principales, el doctor y el equino se comunica con él. No es su montura, es su compañero. Y si en un momento dado, cuando llegue los casos suficientes, él se podrá independizar, se puede decir, y ser la propia figura de una dupla estas de esterilizadores, ¿no? Entonces, ya primero te rompe los esquemas cuando la rotura de especies existe, ¿no? Cuando ya hay, pues este caballo, pues este equino, se considera un ciudadano más. Y después lo de las aberraciones genéticas, es decir, se empiezan a crear familias y sagas y sagas familiares, me refiero, generaciones en generaciones, con rasgos físicos, fisiológicos diferentes, diferenciados y que a simple vista saltan, que no son lo que entendemos por humano, y conviven en ello. El pueblo de Mostrando, por ejemplo, está allí repleto de ellos, y es que algunos empiezan a aparecer muertos flotando en el río, ¿no? O en el lago. Entonces es muy curioso el mundo que ha creado, y además incluso las profesiones, ¿no? Lo de los esterilizadores, la universidad, todas las investigaciones. Me ha parecido una historia apasionante en un mundo muy rico y que tiene mucha profundidad, y que espero que sigan trayendo historias como Los Ahogados, que os animo, que son dos durillos y te pasas un rato muy bueno disfrutando y leyendo de ellos. Seguimos. Uy, perdón. Por supuesto, la siguiente entrega que os tenía que traer de Rosario Chu Vampire. El número 6, que se llama Pesadilla. Bueno, pues en esta historia no quiero hacer muchos spoilers, ¿vale? Porque no sé si alguno estáis siguiendo la saga o no, pero aquí realmente ya empieza a haber cosillas muy interesantes, ¿no? Nuestro personaje principal, que es el humano, que está en ese instituto para entes paranormales, pero que nadie sabe que es humano, salvo su núcleo más cercano, de cuando en cuando se le inocula por parte de Moca, que es la vampiro, sangre, es decir, no solo porque a ella le encanta morder y chuparle la sangre a este humano, ¿no? Pero también tiene la posibilidad de transferirle su propia sangre vampírica. Entonces, lo que ha visto es que hay un cambio brutal cuando lo hace, o ha tenido la necesidad de hacerlo, en nuestro protagonista, que se vampiriza de una manera brutal. Pero eso tiene consecuencias. Y aquí empiezan a verse cuáles son las consecuencias, y te siguen presentando a yokais y a entes paranormales, y sigue siendo, pero ya no es... Sigue siendo una historia de aventuras, pero ya no es la aventura solo el principal. Ahora sí que hay algunos tintes, no digo de terror, pero sí que es cierto que ya empieza a oscurecerse bastante la historia, y os seguiré trayendo las siguientes series. Pero la verdad es que esta traída por Planeta Agostini me ha gustado mucho. Y por cierto, que la de los compas no lo he dicho. Martínez Roca, ediciones Martínez Roca, perdonad, recordad, de Planeta Agostini, y seguiré trayendo las siguientes entregas. Más cositas. Pues mira, si antes he hablado de Super Hero Girls, ahora os traigo las Super Hero Girls renovadas. Es decir, las que trae Hydra, ¿vale? Que han cambiado el dibujo, como veis, ya es más cartoon. El otro era como más estilizado, este es más gamberro, más pues Cartoon Network, algo así, ¿no? Y esta es la segunda entrega de Super Hero Girls, editada por Hydra en novela gráfica juvenil. Se llaman El Gran Apagón, ¿no? Es una historia muy entretenida en el que las protagonistas del Super Hero Girls, sucede un gran apagón en la ciudad y tienen que averiguar, pero claro, es que algunas de ellas, el superpoder es un componente electrónico, como por ejemplo Batgirl es aparte de ser super lista, ella lo que es una gran inventora, y casi todos sus inventos necesitan electricidad. Bumblebee, por ejemplo, su traje es un super traje
que necesita electricidad, campo magnético, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ver cómo se enfrentan ellas a una situación tan complicada es muy divertido, la verdad es que está muy bien. El dibujo es chulo, mola, ¿no? La verdad es que mola bastante. Y yo me lo estoy pasando muy bien con estas historias tan fresquitas, tan rápidas de leer y tan entretenidas. Más cositas. Este que la voy a quitar por aquí. También dentro del sello de novela gráfica juvenil de Hydra, Cuentos de Batman, Érase una vez. ¿Qué es esto? Pues es una reinterpretación de los cuentos más clásicos, no sé, La Reina de los Hielos, La Princesa y el Guisante, Alicia en el País de las Maravillas, no sé, de historias de ese estilo, pero traídas a personajes de Gotham. A mí me ha gustado bastante ver esas reinterpretaciones con esos personajes. Es cierto que no que es lo que es una novela juvenil, hay que verla con ese estilo, pero me parece un ejercicio bastante bueno y bastante curioso ver cómo se adaptan con los personajes. A mí los dibujos me han encantado, sobre todo hay algunos de ellos porque están todos así en plan acuarela, pero hay algunos de ellos que me han alucinado, ¿no? Además, como también tocan mundos, por ejemplo, la historia de Alicia en el País de las Maravillas es tan loca y tan psicodélica, permite compartir elementos narrativos a la hora de dibujar bastante chulos, ¿no? Y después aguadas como estas, que son una pasada. Me gusta bastante. ¿Ha estado bien? Sí. ¿Es para todos los públicos? Es bastante juvenil, ¿eh? Infantil juvenil. Pero a mí me parece un ejercicio de reinterpretación de narrativo muy curioso. Yo le daría una oportunidad si os llama la atención. A ver, ¿ahora qué? Otra de esas lecturas que he dicho que dejo marcadas, ¿no? Y vuelve a ser un bolsillo. La alquimia secreta de las almas, de Maeva Nieto Piñero, editada por Literat. Pues me ha parecido muy curioso, pero como en el anterior, os voy a meter en faena. Salamanca, 1919. La noche en la que el hermano de Sebastián muere, su mundo se hunde y es incapaz de volver a tocar el piano. Así que, cuando una mujer misteriosa de ojos negros y labios rojos le dice que puede traerle de vuelta, acepta sin dudar. Lo que desconoce es que, para ello, ella roba el alma de Iván, un aprendiz de alquimista. Pero cuando el músico la toca, algo extraño sucede. Las dos almas se entrelazan. Encerrados en el mismo cuerpo, intentarán descubrir quién es ella y cómo recuperar su vida sin perder a nadie más en el camino. La alquimia secreta de las almas forma parte del proyecto Válidas, una iniciativa para mostrar protagonistas con enfermedades incapacitantes. Sebastián encarna las dificultades de las personas con cardiopatías e Iván, una poco representada en la ficción, el estrabismo sensorial. Pues es la historia, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Ya no solo por la forma de narrar, sino los dos protagonistas, o en algunos momentos, dos protagonistas en un solo cuerpo, como dice la sinopsis, te hace ver una relación y te hace compartir con ellos momentos pues, de mucha intimidad, de mucho descubrir, de dejar su alma a la vista de todos, ¿no? A la vista de ellos mismos, que no se encierran mucho en sí mismos debido a ese tipo de cosas, ¿no? A ser personas peculiares, personas con unas afecciones físicas y médicas que les impiden pues, llevar una vida como se consideraría normal, ¿no? Pues es muy curioso. Los personajes son dos personajes muy fuertes, es decir, muy fuertes, muy originales, con mucha personalidad. Y la alquimia secreta de las almas, en el sentido de jugar con la alquimia, con el propio alma humana, de cómo se puede sacar del cuerpo, cómo se puede mezclar e incluso en un momento dado cortar y utilizar, me ha parecido una historia maravillosa, con mucha investigación, que demuestra mucha investigación y un caso que resolver entre ellos dos, además aprovechando las habilidades de cada uno de ellos de forma muy curiosa. Te da una premisa muy buena y una historia que engancha muchísimo. La verdad es que es una de las grandes lecturas que llevo de este año y me la apunto en la libreta para tenerla en cuenta cuando haga el top.
A ver, seguimos. Y ahora, ¿qué tenemos? Spider-Man ama a Mary Jane. Pues igual que os hablo de DC, Panini ha hecho algo similar, o ha traído algo similar con este tipo de tomos, ¿no? Este es el primer tomo de Spider-Man ama Mary Jane. Y es una historia en la que se centra totalmente en Mary Jane. Aunque ponga Spider-Man en el primer nombre, la historia es de Mary Jane, ¿no? Aunque también es cierto que veremos a Peter Parker y al resto de protas de la vida de Spider-Man, se centra principalmente en Mary Jane, ¿no? Mary Jane en el instituto, pues Mary Jane en el instituto empieza a salir con Harry Osborn y tiene su grupo de amigos y tal, y Peter Parker es poco más que el típico paria cerebrín en el instituto, ¿no? Y empiezas a ver la relación que empieza a tener Mary Jane, porque siempre se mete el lío, con Spider-Man y su obsesión que tiene con él, y cómo eso centra un poco su vida, ¿no? Y su vida y su capacidad de relacionarse con los demás. Pero aún así empieza a conocer también a Peter, se empieza a distanciar de Harry debido a su familia y cómo intenta interceder, y incluso sus relaciones de amistad. A mí me parece una historia bastante entretenida, muy diferente a lo que me esperaba con la portada y el título, ¿no? Porque no me esperaba que estuviera tan centrado en Mary Jane, y me ha gustado ver un poquito las historias adolescentes, ¿no? Y los problemas de instituto, pues de buscar el amor, o el desamor, o no querer buscarlo, de los grupos de amigos, de los problemas incluso en clase, buscándose trabajos para pues, conseguir algo de dinero. No sé, me parece una historia muy entretenida. Sí que seguiré la serie, pero para los que busquen una historia de Spider-Man, de aventuras, de trepamuros y cosas así, esto no es eso. Es cierto que aparecen escenas de Spider-Man, aparecen pues, bastante a menudo, ¿no? Pequeños sketches, pero no es el protagonista, ¿eh? El protagonista no es Spider-Man, es Mary Jane, y tenerlo en cuenta si vais a coger esta obra, ¿vale? Pero está bastante entretenida. Más cositas. Pues ahora vamos a coger una pequeñita de Cazador de ratas, que es un destripador de antaño y otros cuentos, de Emilia Pardo Bazán. Pues la verdad es que me ha gustado mucho. Yo tengo ciertos reparos cuando te tienes que ir a Emilia Pardo Bazán, todavía no me había atrevido a leerla, ¿no? Y mira que me la había recomendado mucha gente. Entonces me llegó este pequeño, bueno, no sé, bolsilibro, sesión de relatos y tal, de Emilia Pardo Bazán, y la verdad es que están muy curiosos. Es cierto, están muy centrados y muy localizados geográficamente, incluso en la forma de expresarse y del entorno en la Galicia de principio del siglo pasado, un poco antes incluso, con mucho regionalismo, es decir, palabras muy locales, muy de campo, porque están hablando pues eso, ¿no? de aldeas pues casi incomunicadas, pero te presenta, es decir, eso es lo que más me creía que me iba a lastrar a la hora de leerlo, y sin embargo me han gustado mucho los relatos. Son relatos bastante escabrosos, son relatos en los que, más que la realidad o la ficción, es decir, yo creo que la realidad es más peligrosa que la ficción en estos relatos, y lo que es más peligroso de todo es lo que es capaz de imaginar las personas, ¿no? A través de bulos, de rumores, la bola que se va creando, ¿no? Pues estos relatos van mucho en ese corte. No quita que no haya componente fantástico, que en algunos de ellos lo hay, pero me han parecido unos relatos muy bien escritos, no puedo decir otra cosa, que no me ha costado, porque era uno de mis temores, debido al lenguaje y a los regionalismos, acercarme a ellos perfectamente, y los he disfrutado muchísimo. Hay 2 o 3 de ellos muy destacables. El de Vampiro me ha parecido muy curioso, y el de un destripador de antaño, que es el que da nombre al compendio, increíbles, a mí me han gustado mucho, y me ha llamado la atención, la verdad. Así que tendré que indagar algo más de Emilia Pardo Bazán, y ya lo iré trayendo. Más cositas. Pues aquí el nacimiento de una editorial. ¿Y de qué editorial os hablo? De Duerme Vela. Y el autor, o le autore, Neon Jan. Me cuesta lo del lenguaje no binario, de verdad. Lo voy a intentar, chicos. Si alguien se da por olvido,
de verdad, lo siento muchísimo. Las mareas negras del cielo. Además, esta fue la lectura del Club de Lectura Sin Nombre, dirigido y coordinado por Ángel Gerropero, del Último Búnker, y decidimos leer esto dentro de la iniciativa de Marzo Asiático, ¿no? ¿Y qué es Las Mareas Negras del Cielo? Pues es una historia de fantasía, de una fantasía muy oriental, se puede decir, muy entretenida, que ha hecho un mundo bastante curioso, con bastante world building, aunque te empiezas a soltar rápidamente en él. Yo lo primero que tengo que destacar, lo digo por si no habéis leído nada de un texto con lenguaje no binario, es que al principio te puede costar un poco. Luego desaparece, es decir, desaparece esa reticencia que realmente tienes a no estar habituado a leer este tipo de lenguaje, ¿no? Pero que poco a poco se va normalizando en el uso de redes, por ejemplo, y en la literatura también, y eso está muy bien. Pero esta fue mi primera obra no binaria, por eso os lo comento. Al principio sí que te puede costar, pero luego te vas dando cuenta y te dejas atrapar por los personajes. Los personajes son dos gemeles, ¿veis? Perdonad, pero me cuesta. Dos gemeles que nacen en una familia muy poderosa y debido a un acuerdo con el abad, o creo que era, del templo más importante de allí, pues acaban bajo su tutela. La historia nos va a hablar de la relación de ese gemeles, nos va a hablar de todo el... ¿cómo decirlo? De la magia, del mundo mágico que tienen ellos, que es un mundo bastante, no te digo original, pero sí que es cierto que me ha sorprendido, ¿no? Es un mundo en el que no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de magia, es una magia muy centrada en la relación de los elementos naturales, fuego, agua, tal, pero las piedras, todo tiene magia, la presencia de otra persona que domina la detectan los usuarios de esa magia, entonces es bastante curioso, pero es curioso, por ejemplo, que te aparezcan velociraptores, que me ha parecido curiosísimo, que aparecieran velociraptores, como animales de granja, no en el sentido de arar, sino en el sentido de que llegan a estar domesticados. Entonces me ha parecido, también te habla de política, te habla de conspiraciones, te habla de profecías. Me ha parecido una historia bastante curiosa, muy rápida de leer, porque es una obra bastante cortita. No es un bolsilibro, ni mucho menos, pero no llega, yo creo que a las 200 páginas o algo así. 200 y poco, porque acabo de abrir la 201, pues por ahí. Y está muy entretenida. ¿Yo seguiré la saga? Sí. ¿Me parece valiente haber sacado este libro? Sí. La verdad es que sí, ¿eh? Es una apuesta arriesgada. Ya no solo por la relación de precio y una editorial nueva, ¿no? que le puede costar abrir camino, sino porque, al menos para mí, ha sido mi primera lectura no binaria, la he disfrutado mucho, yo creo que me ha abierto a seguir haciéndolo, y probaré tanto otras obras no binarias como seguiré con la serie que la verdad es que nunca me acuerdo cómo se llama la serie. No tengo ni idea de cómo se llama la serie. Se me ha ido. Perdonad. Pero se me ha ido y creo que es importante. Eso sí, una labor de traducción increíble, ¿eh? Me ha parecido una labor de traducción bastante... Traducido por Carla Bateller Struch. Que me parece una labor bastante encomiable la que ha hecho, porque no creo que sea fácil adaptar un lenguaje no binario que no está normalizado, en el sentido de que no te puedes ir a la RAE, por ejemplo, aquí y buscarlo, porque no lo vas a encontrar. Entonces, al final, traducir a un lenguaje no binario desde un lenguaje no binario tiene que ser muy complicado, ¿eh? Yo la verdad es que no sabría cómo plantearlo. Pero aparte de eso, la historia que cuenta mola muchísimo, el universo que cuenta
está muy bien. Es cierto que en el club de lectura dijimos que cuando te metes más en profundidad, que cientos personajes pues a lo mejor se aceleran mucho en la toma de decisiones, otros no tienen tanto peso en algunos momentos, pero como en todas las obras. Pero yo creo que merece la pena darle una oportunidad. Las mareas negras del cielo. Más cositas. Pues ahora os traigo 3 grapitas. 4. En realidad 4. Esto es cierto. Y no son de la misma editorial, pero sí del mismo personaje. Os traigo en primer lugar El Sol de Trunza de Carmona en viñetas, de Jos, M. Díaz, Sonia Moruno, Verónica López. Y es una historia de este personaje, de Bárbara la Bárbara, ¿vale? que sale de la serie de Bribones, editada allí por Amigo, creo. Y me pareció una muy original, ¿no? La verdad es que es una Bárbara la Bárbara. Te cuento mi historia con estos dos malhechores por aquí, que roza el humor y la epicidad, ¿no? Porque es fantasía épica, y es muy curioso ver cómo ella, además empiezas a ver desde el principio cómo va siendo diferente ella, y cómo acaba metida en los líos que ella no busca, ni muchísimo menos. Entonces, es un personaje bastante fuerte. En El Son de Trunza es como el origen de este personaje, y luego un Rated Comics en estas 3 grapas de Bárbara la Bárbara, partiendo de la base de lo que sucede, lo que acontece en El Son de Trunza, directamente trae esta historia, ¿no? Vamos a meter algún interior, que no os he mostrado ninguno, ¿vale? El dibujo me ha gustado mucho, el guión y la historia me han parecido muy divertidas, y te va contando la historia. Ahora justamente lo he abierto con unos vikingos que también me aparecen en la historia, pero te va contando la historia de Bárbara, de cómo tiene que huir de lo que ha acontecido en El Sol de Trunza y buscarse un poquito la vida, ¿no? Y acaban justamente en un pueblo que va a ser asediado por vikingos. Es decir, yo creo, es un poquito el resumen, porque no quiero hacer mucho spoiler de esto, de cómo ella va saliendo y se va alejando de personajes que empiezan a salir en este número, se cruzan en estos. Es decir, está divertidísimo. Personajes que la acompañan, que le intentan poner la zancadilla, pero es que Bárbara la Bárbara es mucha Bárbara, la verdad. Es una pasada, y además un dibujo precioso, un muy buen guión, y la verdad es que es una oportunidad para acercarte a este personaje, que os animo. Recordad, Unrated Comics, y de Carmona en viñetas. Vale, venga, que quedan, bueno, algunas cosillas. Y ahora os voy a traer Lo que pasa lo que pasan en la frontera, de So Blonde y dibujo de Olga Artigas Ballesta, de Bernazzi Ediciones, perdón. Es una historia corta, porque realmente es corta, con una maquetación preciosa. Ahora os he puesto solo texto, pero tiene unos dibujos maravillosos. Aquí lo tenéis. Que nos narra la historia de unas chicas que deciden, que estaban en Estados Unidos, y deciden hacer una locura para buscar su futuro, ¿no? Están viendo que su futuro va a ser bastante escaso o una mierda, y deciden hacer una locura, ¿no? Una locura que no les sale del todo bien, y intentan escapar. Entonces es lo que ellas intentan escapar hacia la frontera, y esto es lo que les va sucediendo, ¿no? Es una historia muy dura, muy escabrosa, con violencia, con sexo, se puede decir, con vejaciones, con maltrato. Es decir, es una historia dura, cuidado, no os acerquéis a ella sin saberlo, porque es una historia dura, pero es una historia que vale la pena. La verdad es que narrada por So Blonde, que es muy gamberra, de una manera muy directa, y en la que vas sin red, ¿no? La verdad que vas sin red. Es una forma de narrar bastante impactante, y unos dibujos que la acompañan que tampoco te quitan el mal cuerpo de encima, ¿no? Es decir, es una historia que te deja marca, ¿vale? ¿La recomiendo? Sí, la verdad es que sí. Tanto por el arte como por el texto, la recomiendo. Pero sí que lo advierto, es una historia durilla.
¿vale? Muy bien escrita, muy bien dibujada, muy escabrosa. Es que no sé qué puedo deciros sin desvelaros nada de la trama, pero en el que estas tres chicas, tres o cuatro, ya no sé si son tres o cuatro. Tres chicas, sí, lo he dicho. Tres chicas, estaba bien. Es que se me había mezclado en la cabeza porque sí que hay luego un giro en el que pasa otra cosa que me ha hecho dudar. Pero lo que os decía, ¿no? Es una historia dura de cómo intentar salir adelante, de cómo buscarse un futuro. Además vamos viendo cosillas del pasado de estas chicas, de por qué se han visto abocadas a esta solución tan drástica. Y la verdad es que es una historia que vale la pena, pero hay que estar hay que estar predispuesto a leerlo y con cuidado de que va a ser duro y te va a dar un golpe de realidad bastante importante. Vale, y ahora, ¿qué os traigo ahora? Pues voy a coger otra cosa, porque si no al final se me va a caer el archivador para atrás. Aquí estamos. ¿Y qué os traigo? El primer tomo de Los Campbell, Infierno, de D-Books y de José Luis Munuera. Pues es una historia de piratas, de este pirata, de sus hijas, y que pues la mujer falleció, ¿no? Y de cómo se intentan buscar la vida. Pues son unos buscavidas de mucho cuidado, ¿no? Es una historia muy divertida, con un dibujo muy bonito, la verdad es que es un dibujo muy bonito. A mí me ha parecido, tiene algunos... A ver si lo hago bien. A mí me ha gustado mucho el dibujo, las chicas, las dos niñas, les coges un cariño brutal desde el principio y empiezas a entender bastante cómo se le ha tenido que arreglar el padre para llevarlas en camino, ¿no? Entonces, está curioso ver la relación que tienen ellas entre sí y con el padre y cómo también se aíslan un poco del resto de la comunidad, porque ellas van al colegio, es decir, en realidad, ellas van al colegio. Se puede decir entre misión y misión, algo así, ¿no? No se llega a ver tanto, pero sí que es curioso cómo se intenta normalizar una situación tan complicada como la de ser pirata, perdón, con que ellas tengan una formación. Las dos son dos chicas muy espabiladas, muy gamberras y muy locas, ¿no? Que no ven el peligro cuando se acerca. Y el padre, pues la verdad es que es un avispado, vuelta de tuerca, está a la vuelta de todo en esta vida y me ha parecido una historia de aventuras y de aventuras familiares, piratas, es que lo tiene todo, así que habrá que seguir la serie. Más cositas, más cositas. Pues el otro tomo grandote que tengo por aquí, y así la dejamos, que es Yaga, de Antoine Ozamán y Pedro Rodríguez, de Space Mass Project. La edición es una pasada, es decir, veis el tamaño, tapadura, el dibujo me ha parecido buenísimo, a mí me ha gustado mucho el dibujo. A ver, bueno, pues a ver, cuidado lo que os enseño. Porque hay, pues hay desnudos, hay este tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿qué nos cuenta? Pues nos cuentan la leyenda de Yaga, ¿vale? De Baba Yaga. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de la historia de una familia que es perseguida y que llegan a la casa de una bruja, ¿no? Y las dos hermanas llegan a la casa de la bruja y ya te van contando pues cómo hacen su vida, cómo son perseguidas, y vas descubriendo cómo se va creando Baba Yaga, ¿no? La verdad es que es una historia muy dura, porque la verdad es que lo que pasa en ella te tiene que dejar mal cuerpo, sí o sí. De un personaje que había oído en varias ocasiones, pero nunca había profundizado en él, y me ha parecido un personaje con bastante fondo, en el que hay que seguir rascando, y el dibujo me ha gustado bastante, ¿no? Otro de los interiores os dejo por aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, yo sí que lo recomiendo, es una edición muy bonita. Habéis visto los interiores y el guión es que es una pasada. Es una historia que te comes en una sentada, porque la verdad es que quieres seguir viendo cómo evoluciona el personaje hasta convertirse en Yaga, en Baba Yaga. Y nada, si queréis darle una oportunidad, adelante. Una pasada, de verdad. Y vamos, que queda poquito para concluir. Yo voy a traer Preternatural. Preternatural es una revista, este es el número 1,
que está centrado en parábola, demonios de la España rural, ¿no? En historias clásicas de nuestra España más profunda, y editado, fíjate, en noviembre de 2019. No ha pasado tiempo. Y aún no lo había traído, pero sí que lo había leído. Y he vuelto a leerlo para la ocasión. Y lo componen una serie de relatos de una extensión. Yo creía que iban a ser más cortos, pero no. Es de una muy buena extensión, centrado sobre todo en la España más rural, con sus mitos, sus rumores, sus leyendas. Bastante oscurotes los mensajes. Y después un par de artículos bastante entretenidos. Es una iniciativa de Culture. Y ya van por el número 4 o 5. La iré trayendo poco a poco porque me estoy haciendo con ellas, o incluso el 6, y yo el que tengo es el 4. No tiene, es decir, es mucho texto, no tienen demasiadas, es decir, para que veáis algún interior, ¿no? Es decir, no tiene, como en otras revistas que había hecho Culture, ilustraciones y tal, sí que hay alguna cosilla, pero es más bien texto, con este tipo de acabados, para que veáis. Está bastante curiosete. Pues por ejemplo, este de las casas embrujadas está muy interesante, la traducción, porque también hacen traducción de textos más clásicos. No sé, a mí me ha llamado la atención. Os iré trayendo poco a poco las novedades. Mira qué chulo el marca página, mola un montón. Y también te puedes suscribir a la revista si queréis, desde su página web. Si no, desde la boutique de Zotique lo podéis ir a mirar también. Pero está muy entretenida, es una historia, es decir, es una revista que permite conocer relatos centrados en el tema principal de la revista y artículos sobre la misma. Y después, por ejemplo, el arte de portada a mí me ha gustado bastante, ¿no? Y más o menos lo que vas contando, los relatos tienen buena extensión, están muy bien escritos, y los artículos también. Así que Printer Natural, este es el número 1. Venga, que ya vamos a acabar. Quedan 2 cositas. La primera, una antología, Sueños de otro mundo, de Mónica Fern. Esta obra la leí ya en ebook hace un porrón de años, pero aprovechando que reeditaba la segunda parte, el segundo volumen de Sueños de otro mundo, Mónica, quise volver a leerme su antología y fíjate, mayo de 2016 está dedicada a esta tela. Y disfrutará de nuevo. En Mónica escribe muy bien, son relatos de terror, de un terror bastante bien hilado, bastante terrorífico, con algunas pinceladas muy al estilo de Stephen King, porque se nota que a Mónica le gusta mucho el maestro del terror, ¿no? Stephen King, y están muy curiosas, ¿no? La verdad es que son muy diferentes, porque no todos ellos se centran en el terror. Hay algunos que son terror más psicológico, otros más terror monstruoso, y están muy bien escritos. Así que yo os animo. Además, me he hecho con algún ejemplar para algún sorteo, que ya veremos cuándo, que todavía tenemos muy cercanos el del enano, pero Mónica tendrá mucho que ver porque estarán sus 2 antologías. Esta primera está fenomenal, la tenéis en ebook y también en edición en papel en Amazon, ¿vale? Que es una autoedición, que no lo había dicho. Y ya para concluir, y hablando de autoedición, nos vamos a otro autoeditado, compañero de Neu. ¿Y de qué nos hablo? Pablo Rodríguez y su Licantro, ¿vale? Pues yo a Pablo le conozco, es un creativo aquí en Leganés, y ya había leído Licantro, ¿no? Y Licantro, ¿qué es Licantro? Licantro ahora mismo está compuesta de 3 grapas, aunque Pablo sigue creando. No son grapas cortitas, la verdad es que son grapas de unas 48 o 52 páginas, sobre este personaje Licantro, que es el hijo de un dios, es decir, será un semidios que de repente sale de una gruta con ya su edad casi adulta, 16, 18 años, sin recordar nada de su infancia, ¿no? Y le han creado en realidad, o ha sido procreado para enfrentarse al fin de los dioses. Entonces, yo creo que es una losa muy pesada para una persona que acaba de nacer. Y él se enfrenta a todo ello, ¿no? No quiere ser una herramienta en mano de los dioses,
Y entonces estas son sus tres primeras aventuras, ¿no? La primera es la que conocemos, Licantro, con un cómic dibujado a tintas. A mí las tintas de Pablo me parecen una pasada, me encantan. De un personaje con bastante fuerza, bastante curioso, la verdad, y te presenta primero, pues eso, cómo se enfrenta a su primer cruce de caminos en el destino que le han planteado, y que él consigue no coger ninguno de los caminos que le eligen, sino el que él cree que es, a tomar por culo todo. Perdonad la expresión, pero es así. Al final él decide no ser una herramienta de los dioses y decide su propio destino, ¿no? Aquí, como bien dicen, pues le acaban cabreando. Entonces, pero ¿quién lo hace? Los que considera de su propia especie, los humanos. Mira, aquí un poquito de las cintas de Pablo. Porque él acaba, debido a que consigue frenar no el fin del mundo, pero sí un acontecimiento bastante importante, le acogen en la corte. Y ahí empieza a ver toda la intriga palaciega, toda la ambición, la típica ambición humana, y también se desengaña de los propios humanos, ¿no? Y al final es un ser entre dos mundos, ¿no? No es un dios y tampoco quiere considerarse un humano. Y entonces llega aquí Licantro deicida, y ya la liamos del todo, ¿vale? La verdad es que es una historia con mucha acción, con personajes que molan un montón, y que poco a poco ves cómo Pablo ha ido hilando la historia número a número, y ves cómo Licantro va evolucionando. Esto te permite ver hasta qué punto es capaz de enfrentarse a humanos y a dioses, y el nombre del último tomo te lo dice todo. Pues es un compañero de Neu, lo podéis encontrar en la página de neu.es, creo que es. Os lo pondré por aquí, por aquí. Por si queréis curiosear, que ahí está, donde aparte de autores está Pablo y muchos compañeros de Neu que tienen obras muy interesantes y que poco a poco intentaré ir trayéndolas. Pues nada, como veis, ha sido intenso. Está vacío y ahora queda, que no sé ni dónde la he dejado, la he sepultado, no quiero ni verla, la maldita agenda. Aquí voy apuntando las obras que voy leyendo y las obras que me van llegando, ¿no? Y después os traigo pues un balance aproximado del mes, ¿no? Pues lo tengo por aquí, así que me iréis viendo un poquito desviar la mirada, pero los números no siguen saliendo. No salen. Yo otro mes más, y mira que he leído este mes, porque al final he tenido 27 lecturas diferentes. Es cierto que ha habido mucha grapa, por fin he traído cosillas de grapa que me apetecía. Han sido 7 grapas, pero bueno, no ha estado mal. 3 bolsilibros, 3 novelas, es decir, al final han estado bastante bien. En total han sido 27 lecturas. Pero, ¿qué ha entrado en la caverna? 43 obras. Ay, Dios mío. Vale, vamos a centrarnos. 10 de ellas son grapas, ¿vale? Eso aligera un poquito el cargo de conciencia, ¿no? Pero han entrado 11 tomos. Los mismos que me he leído, eso sí, pero han entrado 11 tomos de grapa. Digo, 11 tomos de cómic. Ha entrado el poemario de Carlos, otra antología, un par de revistas, 11 bolsilibros. Tengo un problema con los bolsilibros, ¿eh? La verdad es que me encantan. Es un formato que me gusta muchísimo. Tengo aquí una balda completa llena de bolsilibros, en una primera línea de libros, después detrás está pero es una balda completa de bolsilibros, y me gusta muchísimo, es un formato que me encanta. Y tengo un problema a la hora de cogerlos. Esta vez ha sido también Cazador el que me ha dado, pero me han llegado muchos otros bolsilibros, por ejemplo uno de Literab que tenía muchas ganas de que llegara. Entonces ha sido bastante durillo. Y novelas han llegado 6, porque también había alguna preventa por ahí, y la suscripción de las ediciones, ¿no? Entonces, también ha venido Alba Rumi. Eso lo veréis en el vídeo que os estoy preparando para los unboxing. El vídeo de los unboxing de marzo ya lo puse. Lo dejo por aquí. A veces estoy un poco loco.
pues como habéis visto, llegan muchas cosillas. Este mes, como vamos viendo, pues ya lo veréis. Pero yo creo que esta no me va a dejar en paz. ¿Y qué tal el balance lector? Yo creo que ha sido un mes de bastante lectura, muy buena, muy entretenida. Yo me lo he pasado muy bien, ¿no? Y espero que los siguientes meses sigan siendo así. Pero ¿y mis retos? Pues el reto fantasía, no he podido avanzar nada con Crónicas de la Dragonlance, no me he visto capaz. No me atraía ahora mismo meterme con esa lectura, ¿no? El reto deudas, pues los pasos del fin de Óscar Lamela. He avanzado algo más, pero no lo he terminado, por eso no está en este mes como lector en el archivador desastre. Pero bueno, he avanzado algo más. El reto Neu sí que lo he cumplido con Licantro. El reto Círculo de Fantasía, este mes no ha caído nada del Círculo de Fantasía. A ver si el mes que viene puedo meter algo en el TBR. Creo que en el TBR que ya tenéis por aquí, perdón, sí que hay algo metido del Círculo de Fantasía. Antología, sí que he cumplido con el reto Antología con el Sueños de otro mundo de Mónica. La revista he tenido Preternatural, clásicos, un destripador de antaño, que aunque en sí no es un clásico, sí que lo es para mí la autora. Y entonces me alegra mucho haber podido tocar esa autora. Citas ciegas con un libro, pues no he cumplido ninguno de los dos. Tengo pendiente los dos, uno el de Ángel y otro el de Pedro, y todavía no me los he leído, pero los he metido en el TBR de este mes y no puede pasar de aquí. Y el reto fuera del agua, pues estuve a punto de cumplirlo, pero ha entrado para el mes de abril la lectura, porque no la pude terminar justamente en marzo y la metí en el reto, así que lo pongo también una X. Pero bueno, ha sido un gran mes lector. Si me pongo retos tengo que empezar a cumplirlos, porque si no es absurdo ponerme retos. Y el reto ebook. Es decir, no he leído nada en el Kindle, nada. No sé qué me está pasando con el Kindle. Pero bueno, si pongo retos será para cumplirlos. Pero bueno, yo creo que ha sido un buen mes lector. Pues nada, hasta aquí este vídeo, porque ya de por sí ha sido largo. Espero que os parezcan interesantes este tipo de WhatsApp o archivadores de desastres. Sé que soy muy difuso y además acumulo mucha lectura y al final no me puedo detener mucho en ninguna de ellas. Pero espero que os pueda llamar la atención alguna de sus obras. Si queréis preguntarme alguna cosilla sobre alguna de ellas, o si la habéis leído, o si os ha gustado o si no, pues ya sabéis en la cajita de comentarios, cualquier cosa que queráis comentarme. Y nada, pues hasta aquí este vídeo wrap up, archivador desastre, balance lector y maldita agenda de los pelotas. Y perdonad, pero es que me tiene la agenda. Y hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por pasaros. Recordad lo de la campanita, compartir, me gusta. Cualquier difusión y cualquier apoyo es muy agradecido desde la Caverna de Arenal y los Octaviles. Nos vemos en las redes. De fantasías.